seguir con esta enseñanza que hemos estado compartiendo. Veníamos hablando de guerra espiritual y en estos días, cerrando con esto, estuve enseñando acerca de, el miércoles pasado, de cerrar todas las puertas abiertas que quedaban sobre nuestras vidas, donde nosotros le dábamos ingreso al enemigo, que él pueda tomar dominio sobre nuestro ser, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, porque nosotros somos los que abrimos las puertas. Y hemos hablado en estos días acerca de poder cerrar, no darle acceso a él, porque cuando nosotros abrimos las puertas, él le damos derecho legal para que él pueda obrar sobre nosotros. Amén. ¿Se acuerdan que di una exposición acerca del camión de caudales, cómo lo pudieron robar? Simplemente abriendo un poquito esa puerta, le daban lugar para que alguien pueda entrar allí. Nosotros simplemente con abrir un poquito nuestras puertas a través de ciertas circunstancias, ¿sí? que nosotros permitimos, muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, otras muchas veces porque nosotros somos los únicos responsables de abrir esas puertas. Por eso quiero seguir enseñando acerca de eso. Y hemos hablado de cerrar las puertas a través del ocultismo, todo lo que tenía que ver con ese área. Yo quiero hablar acerca de cerrar las puertas del pecado. ¿Cuántos cometen pecado aquí? Amén. Bueno, los mentirosos no levantan la mano, son pecadores también. Todos pecamos, pero cuando nosotros practicamos el pecado, ya estamos abriendo más que una puertita. A veces tenemos pequeños pecados y a veces hasta nos damos nosotros la autorización de poner límites a pecados, ¿sí? o escala de valores a los pecados. Y decimos, no, pero esto no es pecado, y ya nosotros como que lo sacamos, y otros decimos, pero ese pecado no es tan grave como el otro. Y cuando la palabra de Dios nos habla de pecado, desde el asesinato hasta un mal pensamiento, es el mismo pecado. Desde una mentira hasta un homicidio, es el mismo pecado. No tiene diferencia para Dios. Amén. Por eso necesitamos cerrar esas puertas al pecado. Proverbio 28:13 dice: Proverbio 28:13 dice, ahí atrás lo tenemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué sucede con el que encubre los pecados? No va a prosperar. ¿Cuál es parte de nuestro deseo como hijos de Dios? Ir prosperando. Y aún el deseo de Dios para nosotros es que nosotros prosperemos, que vayamos prosperando, sí, en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, que prosperemos en salud, que prosperemos materialmente, que prosperemos espiritualmente. Dios nos ha llamado para que nosotros no nos estanquemos ni nos paralicemos, sino que vayamos en prosperidad, en aumento, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos paralizamos a través de o por causa del pecado, nosotros no podemos prosperar, y lo que Dios precisamente quiere es nuestra prosperidad. Amén. Entonces, cuando usted encubre sus pecados, no va a poder prosperar. ¿Qué podemos hacer con los pecados? Podemos encubrirlos, ¿sí? ¿Cuántos saben que pueden encubrir los pecados? No podemos encubrirlos, podemos esconder, ¿sí? Y ahí tenemos pecaditos escondidos, ¿sí? ¿Y cuántos conocen? No, pastor, yo soy transparente, yo no tengo pecados escondidos. Yo creo que si tuviéramos una cámara oculta en nuestro alma, ¿sí? Que mirara nuestros pensamientos, que mirara las intenciones de nuestro corazón, y que de repente tipo electrocardiograma o alguno de esos estudios médicos, ¿no? Que aparezca en una pantallita ya, vos decís, ay, el bebé que tengo en la panza, antes te hacían
se escuchaba nada más el latido del corazón, después empezaron una ecografía. Hoy mirá una ecografía de esa 3D, 4D, no sé qué es, y ya son hasta el color de ojo le ve al bebé, ¿no? Y vos decís, claro, ya es. Y bueno, si tuviéramos un aparatito de eso que viera las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, yo creo que más de uno querría borrarlo de la memoria, el disco rígido y todo lo que habría ahí adentro, porque tenemos muchas cosas escondidas. Amén. ¿Cuántos tienen así algo escondido por ahí? Entonces, algo que nosotros podemos hacer con los pecados es encubrirlos. Podemos cargarlos. ¿Sabe que hay gente que carga con sus pecados y lo tiene allí y lo lleva como una mochila? Y a veces le cuesta avanzar y usted lo ve cansado, usted lo ve turbado, usted ve una persona afligida, incluso hasta enferma por causa del pecado, ¿sí? Llámese resentimiento, odio, raíz de amargura que le dio lugar en su corazón. Y es un pecado que está ahí. Simplemente con perdonar eso se sanaría, eso se liberaría, saldría esa carga, pero uno la tiene allí guardada y uno los puede cargar. ¿Y cómo anda? Y acá ando. ¿Y por qué andas tan cargado? ¿Por qué? Si podés liberarte de ese pecado. Pero uno carga ese pecado y lo lleva. Que sí que podemos esconderlo, podemos cargarlo, podemos olvidarlo. ¿Cuántos se olvidan de los pecados? Eso está bueno, olvidarlos cuando nos han sido perdonados. ¿Sí? Porque dice que Cristo tomó nuestros pecados, lo arrojó tras sus espaldas y nunca más vuelve a mirar. Y nosotros debemos olvidarlo de la misma manera cuando nuestros pecados fueron perdonados. Pero sabe que muchas veces olvidamos nuestros pecados cuando aún no han sido perdonados, cuando aún nosotros no nos hemos arrepentido y queremos olvidarlo. Ese viejo nunca más lo perdoné, pero ya está, yo me olvidé ya. No vale con olvidarte, hay que perdonarlo primero. Después que lo perdonaste, Dios te perdona a vos y ahí sí te olvidás. Pero a veces queremos olvidarnos cuando aún no lo hemos confesado, cuando aún no nos hemos arrepentido ni nos hemos apartado. Amén. Podemos justificarlo el pecado. ¿Cuántos han justificado pecado y muchos siguen justificándolo? Lo que pasa es que culpa de que me pongo así y ya como otro tiene la culpa, parece que eso nos da libertad para pecar. Pero ¿por qué te enojaste? ¿Por qué hiciste eso? Porque me llenaron la cabeza, me dijeron y ya. Pero eso no te dio una libertad para que vos peques, ¿sí? Y ahí parece que nosotros con eso nos justificamos, ¿sí? Porque culpa de otro nosotros pecamos. Y lo que pasa es que si yo no viviera acá, si no hubiese nacido en ese ambiente, si no estaría con esos amigos, no tenés por qué echar la culpa a nadie porque cada uno tiene un libre albedrío de poder escoger entre lo que quiere y no quiere, entre aquello que desea y no desea, entre aquello que le conviene y no le conviene. Entonces, tampoco podemos justificarlo. Nosotros, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer con el pecado? Confesarlo a Dios. Amén. Debemos confesarlo a Dios. Porque dice, el que encubre no prosperará. Que sí que si yo los confieso, yo voy a prosperar. Entonces, no debo ni esconderlo, no debo cargarlo, no debo olvidarlo, no debo justificarlo. Yo debo confesar los pecados. Pero Dios quiere que además de confesarlo, renunciemos a ese pecado, nos apartemos de él y nos arrepintamos de ese pecado. Eso es lo que Dios quiere, no solo que nosotros confesemos nuestro pecado, sino que también nos apartemos. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Que sí que ahí estamos en un paso y en un proceso. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios? Cada día, Señor, necesitamos tu misericordia. Cada día necesitamos que tu misericordia se extienda sobre nuestra vida. Porque si no fuera por su misericordia, nosotros estamos cocinados. Amén. Su misericordia es como ese buen papá que aunque su hijo no se lo merezca, dice, bueno, y vos decís, ya si fuera mi hijo, ¿cuántos dicen así? Si fuera mi hijo, yo no le... Pero siempre de parte de aquel padre hay un poco de misericordia, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Él siempre extiende su misericordia. Por eso
Yo digo, Señor, yo quiero alcanzar tu misericordia. Y para alcanzar su misericordia, yo debo apartarme, confesar los pecados, ¿sí? Para que la misericordia de Dios me alcance. Es importante saber que nosotros podemos llorar frente al Señor, podemos confesar el pecado, podemos decirlo, podemos reconocerlo, pero eso es la mitad del camino, ¿sí? ¿Sabe cuántas veces he visto gente postrada a los pies de Dios? Y yo he visto que realmente hubo un dolor, hubo un quebrantamiento, porque esa persona reconoció su pecado, lloraba delante de Dios porque reconocía que se había portado mal, que había hecho lío y pedía misericordia, pero le faltaba algo, le faltaba apartarse, porque lo había reconocido, lo había confesado, pero no se apartaba de ese pecado, que sí que salía de ese lugar y volvía nuevamente a practicar pecado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es apartarnos. Una vez que lo confesamos, que lo reconocemos, es necesario que nosotros nos apartemos de eso. Es aconsejable que podamos compartir nuestra confesión con alguien crecido, ¿sí? Sea nuestro cónyuge, sea el pastor, sea nuestro padre, ¿sí? La confesión de nuestros pecados debe ser nombre por nombre. Eso es lo que nos va a ayudar a apartarnos, ¿sí? Cuando dice el que, en Santiago, él dice, el que confiesa su pecado, ¿cómo es que dice Santiago 5:16? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sí, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando ahí está hablando acerca de la sanidad, o sea que puede haber muchas personas enfermas por causa del pecado, y para ser libre o para ser sanos es necesario confesar ese pecado. Sí, puede ser que haya odio, resentimiento o raíces de amargura o una práctica de pecado que ha dañado, ha ofendido a alguien. Entonces es necesario confesar ese pecado unos a otros. Entonces saber que ¿por qué me ayuda la confesión de pecado a un hermano? Por supuesto no le va a ir a contar su pecado a cualquiera, porque lo más probable es que se entere por la radio todo el mundo y usted no alcance nada. Lo único que se va a doler más todavía porque se enteró todo el mundo de su pecado. Pero cuando usted habla con alguien crecido, maduro, ¿sí? Le va a ayudar esto, porque el haber confesado el pecado le va a ayudar a usted a apartarse del pecado. Amén. Esa es la función que tiene, ¿sí? Yo estoy confesando el pecado porque eso me va a ayudar a apartarme de ese pecado, porque lo estoy reconociendo. Yo estoy haciendo que eso que yo reconocí me tiene que ayudar a dejarlo. Es muy fácil decir, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y estoy con el hermano y voy y le digo a un hermano, usted sabe que yo pequé, ayúdeme a orar, para que yo me pueda levantar. Amén, amén, yo voy a orar por vos, así te levantás y te fortalecés. Pero eso quedó ahí nomás, eso es muy light, eso es muy simple. Ahora cuando dice, pastor, hermano, yo estoy luchando con tal y tal cosa, con nombre y apellido, sí, ese pecado, ayúdeme a orar por esto. Entonces quiere decir que de tal y tal cosa, ese nombre y ese apellido es de lo cual vos te querés apartar. Ya eso no es light, eso ya es más profundo y es algo por lo cual uno va a batallar para que eso pueda desaparecer y pueda venir un perdón con arrepentimiento, confesión y apartado de ese pecado. Amén. Entonces ahí es cuando ayuda la confesión de ese pecado. Pero los pecados, el que perdona pecado no es el hombre, el que perdona pecado es Dios. Amén. La confesión de sus pecados debe hacerse directamente a Dios. Yo confieso y reconozco. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a Jesús, ¿sí? Yo en lo secreto, yo a Él le confieso todos mis pecados, porque Él es el que me perdona los pecados. Entonces, después busco la ayuda para salir y apartarme de esos pecados. Yo puedo arrepentirme, yo puedo confesarlo, pero realmente me aparto de ese pecado. Realmente me estoy saliendo de esa situación que es la que a Dios no le agrada. Ahí es cuando yo debo renunciar a eso. Por eso esa señal de poder confesar el pecado a alguien es señal de que nosotros hemos renunciado a eso. Cuando yo le estoy diciendo, mira, tengo un problema con una adicción, le pido ayuda, que me ayude a orar, porque yo estoy renunciando a esa adicción.
Cuando yo estoy diciendo, ay, ayúdeme porque estoy en pecado, quiero orar, que usted me ayude porque quiero ser libre de los pecados. Como es tan liviano, no sabemos realmente cuál es el pecado que querés dejar, no sabemos realmente cuál es el pecado que te está cargando, pero cuando yo estoy diciendo tal y tal es mi pecado, quiere decir que yo estoy renunciando a ese pecado. ¿Me está entendiendo? Amén. Si no lo confesamos porque no creemos que realmente fuimos perdonados, lo que muchas veces estamos haciendo es pisotear la sangre de Cristo. ¿Sabe las veces que he escuchado que me han dicho, no, pastor, pero usted no sabe lo que yo hice? ¿Y vos no sabés lo que hizo Jesús por vos? Creo que el pecado que vos hayas hecho no es más grande que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para que tus pecados sean perdonados. Nunca podemos desestimar que nuestro pecado sea más grande que el sacrificio de Cristo. Amén. Decimos que nuestro pecado es mayor. Entonces, ese mensaje muchas veces viene de parte del diablo. El enemigo muchas veces tiene a las personas atadas con esos pensamientos de condenación que pareciera que nadie lo va a perdonar. Pero usted no sabe y parece que su pecado fuera el más grande. Y a veces hasta empiezan a igualarse con otras personas. Pero usted no vivió lo que yo viví, pero usted no anduvo en lo que yo anduve. Pero nada de lo que hayamos hecho puede ser mayor que el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. El amor de Jesús es más grande que nuestro pecado, pero Dios no nos va a usar si nosotros estamos en pecado. Dios no nos va a bendecir si nosotros seguimos apartados de Él y estamos metidos en las prácticas de pecado. Él no puede bendecirnos estando nosotros en esa condición. Hay muchos planteos que muchas veces son psicológicos, teológicos y eclesiológicos, que son aquellos argumentos que se han puesto y son nada más que una máscara para mantener ocultos los pecados en nosotros. Entonces las personas demuestran una apariencia religiosa como para estar bien. Son simplemente máscaras, ¿sí? Que se pone una apariencia religiosa, parece que son apariencia de santidad, no son más que santulones, ¿sí? Personas simplemente con una imagen de santidad, pero que no están viviendo tal santidad. Amén. No hay nada oculto que no salga a luz. Y el diablo intenta minimizar el pecado, ¿sí? Por eso están las parejitas de jóvenes y el diablo le dice, y bueno, si se aman, denle en adelante, total ustedes se aman, Dios conoce el amor que ustedes se tienen. Y le da libertad para promiscuidad. Y no es así. Esto es simplemente algo que el diablo hace para seguir engañando a la gente. Le dice al comerciante, y bueno, si le diste un poco de menos, ya está, es parte del negocio de todos los días. Entonces, si la balanza está media desequilibrada ahí, hoy no hay tanto problema con eso, no era como las balanzas de plato que antes había, lo cual Proverbio habla mucho de la pesa falsa y de la balanza, porque era algo que realmente tenía importancia, ¿sí? Y lo sigue teniendo hoy en día, porque muchas veces nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra manera de pesar las cosas es muy a criterio nuestro, y dejamos el criterio de Dios de lado. Entonces tenemos que aprender a hacer. Y el mismo mensaje le dice a aquel que trabaja, y bueno, si total te van a pagar lo mismo, total ponete a chatear un ratito mientras estás, y trabajás con computadora, metete en cualquier cosa ahí, si total te van a pagar lo mismo a fin de mes. Y ese es un mensaje del diablo, porque lo que nosotros estamos haciendo, estamos teniendo allí cosas ocultas que no nos van a permitir prosperar. Y usted dice, ¿por qué no prospero? Yo voy a la iglesia, yo soy fiel, yo sirvo al Señor. Es que ahí hay algo todavía que está oculto y que no ha salido a luz, algo que uno todavía no se ha apartado, y ahí Dios no puede prosperarlo. Amén. Los corintios, cuando habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, era una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia, cuando ustedes ven todos los dones que la iglesia tenía, eran muy grandes. Era una iglesia muy usada por Dios, pero una iglesia que vivía en pecado, ¿sí? Ellos no se habían apartado aún de aquellas prácticas pecaminosas. Era una iglesia que tenía pecados sexuales muy latentes, que estaban allí como prácticas de ellos, y no se habían apartado de eso.
y sin embargo habían recibido mucho de Dios, pero seguían todavía con ese tipo de pecados. Amén. ¿Qué es la santidad? La santidad no es ser una persona recta y honesta, ¿sí? Una persona que no dice malas palabras, no es una persona que se sabe la Biblia de memoria o que sabe orar bien con elocuencia. Eso no tiene nada que ver con la santidad, ¿sí? Sino santidad es vivir y hacer lo que Dios quiere. Eso es una persona que pueda vivir en santidad. Es una persona que vive, ¿sí? Imitando a Jesucristo y que vive tratando de hacer que Jesucristo se manifieste en su vida, en su carácter y en su forma de ser. Entonces, no puede haber santidad si no se crucifica la carne. Nosotros debemos dejar de lado nuestros deseos y vivir bajo el control total del Espíritu Santo. Debe haber una actitud de vida diferente. Cuando nosotros decimos estamos en santidad, estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Estamos imitando su carácter. No estamos haciendo, porque yo puedo saber mucho la Biblia, pero es mi ego el que tiene una capacidad intelectual para eso. Yo puedo hablar con mucha elocuencia, puedo orar como una persona muy culta o muy espiritual, pero mi corazón no está representando a Cristo. Amén. Mi carácter no es el carácter de Cristo. Todavía todo lo que yo estoy demostrando es lo que está dentro mío. Y yo tengo que apartarme de eso porque eso no me va a permitir prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, si yo sigo guardando y escondiendo mis pecados, no voy a poder prosperar. Amén. ¿Cuántos quieren prosperar en el Señor? Debemos apartarnos y confesar. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6, Éxodo 19, 6. Dice, bien. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí está hablando de que nosotros, ¿qué debemos ser para Dios? Gente santa. Debemos ser un pueblo el sacerdote era alguien apartado para el servicio de Dios. Gente santa es gente que está imitando el carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Por eso debemos caminar en pos de esa santidad, apartándonos del pecado. El libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 6 también, dice, porque tú eres pueblo santo para Dios, Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuántos creen que son ese pueblo que Dios ha elegido? Nosotros somos ese pueblo que Dios ha elegido. No lo somos por nacionalidad, no lo somos sino por adopción, porque nos ha adoptado a través de Cristo. Entonces nosotros necesitamos, ¿sí?, ser ese pueblo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que esfuércese apartándose del pecado, escapándose de aquello que no le permite prosperar, porque Dios quiere que usted prospere. ¿Sabe qué es importante? Cuando hay áreas de nuestras vidas que no pueden prosperar, que nos estancamos constantemente, que volvemos repetitivamente al mismo círculo, llámese como quiera, llámese pecado, adicción, mal hábito, relaciones, no sé, pero siempre usted está en el mismo nivel y nunca puede prosperar. Es para poder examinarse si no hay pecados ocultos, si no hay cosas que aún, cuando el rey David ora allí en uno de sus salmos, dice, Señor, revélame aquellos pecados que aún me son ocultos. A veces hay cosas que no son ocultas porque el mismo diablo los tiene camuflados, pero yo me pensé que estaba bien lo que hacía. Pero si yo no embromaba a nadie, si yo no perjudicaba a nadie, pero eran cosas ocultas que había dentro nuestro que no nos permitían prosperar. Una vida en santidad es una vida abundante.
Una vida en santidad es una vida que tiene abundancia, que va a ir creciendo. No es solamente no pecar, sino reproducir el carácter de Jesús en nuestras vidas. El pecado nos separa cada vez más del cuerpo de Cristo. Si yo voy a la iglesia, dicen algunos, se caen los santos, porque, pero eso es simplemente me tengo que apartar, tengo que pedir perdón y estar directamente. Acá todos los que estamos somos todos santos y ninguno se cae porque entre cualquiera. Amén. Que sí que métale tranquilo porque Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos de eso. ¿Cuántos reconocen que deben cerrar puertas de aquellas cosas ocultas? Nuestro pastor, el apóstol Ledesma, un día nos dio una enseñanza que quedó muy grabada en mi corazón y dijo: no le den lugar a esos pecados de juguete. Y a veces esos pecados de juguete son aquellos pecados que están ocultos allí en nuestro corazón y que nosotros nos permitimos aún jugar con esos pecados. Pensamientos, pequeñas actitudes, cosas que atesoramos en nuestro corazón, que yo sé hasta dónde los manejo, y a veces nos ponemos a juguetear demasiado y en algún momento se nos termina chispoteando algo. Que sí que no le dé lugar a ningún tipo de pecado, ni aquellos de juguete, ni aquellos de en serio, ¿sí? Porque en algún momento lo van a destruir y el diablo lo que quiere es destruirlo. Él vino a matar, a robar y a destruir, y dice: Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a disponernos esta noche a cerrar las puertas del pecado. Amén. Y otra de las puertas que quiero hablar en esta noche es la puerta de las herencias. ¿Cuántos tienen herencias? Algunos quieren herencia para comprar, para cobrar, ¿sí? Algunos cuánto quisiera que me aparezca una herencia ya de mis antepasados, que me llamen de Portugal y me digan: acá hay una provincia que es tuya, que me digan de no sé, qué sé yo, cuántos hay allá que lo llamen y le digan: mirá, acá en Turquía hay un pozo de petróleo que está a nombre tuyo, tenés que, claro, no sé, algo, ¿no? Que algunos quisieran ese tipo de herencia, pero hay puertas que son heredadas, ¿sí? Que debemos también reconocer muchas veces que nos están dañando, nos están destruyendo. Dice el libro de Éxodo capítulo 34, Éxodo 34, Éxodo 34, 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Acá nos habla el libro de Éxodo de que la maldad, el pecado, la iniquidad de nuestros antepasados visita las generaciones que lo suceden. Y así nosotros tenemos herencia que viene visitándonos. Nosotros podemos definir la herencia como la transmisión de caracteres o propiedades de padres a hijos, de antecesores a descendientes, ¿sí? De muchas generaciones atrás. Usted imagínese que de Adán y Eva, si hiciéramos una lista de cuántas generaciones vienen ante nuestro, hay montones. Y si la maldad fue de generación a generación hasta la cuarta generación, cuando llegaba la cuarta generación, si nadie la cortaba, seguían las maldiciones acumulándose, que sí que imagine la cantidad de maldiciones generacionales que hay sobre cada uno de nosotros. Amén. En la herencia intervienen aspectos que son biológicos, psicológicos y espirituales. Y la Biblia define al ser humano como una unidad en el cuerpo, en el alma y el espíritu, ¿sí? Por lo tanto,
como se hereda lo biológico, también se hereda lo psicológico y también lo espiritual, ¿sí? Cuando heredamos lo biológico decimos, ay, pero mirá, es igual al papá, es igual a la mamá. Cuando heredamos lo espiritual decimos, mirá, es loca como la madre, es vago como el padre, ¿no? ¿Cuántas veces lo escucharon? Porque estamos heredando el mismo carácter podrido de la abuela tiene ya cuando se la quiere, veo cuando se enoja con la suegra, dice, el mismo carácter podrido de la abuela tiene. Claro, porque se parece a la suegra, dice. Siempre venimos trayendo una herencia. Y en lo espiritual nos vemos exactamente lo mismo. Cuando alguien está heredando, ¿sí?, aquellas cosas que se convirtieron en maldiciones. Entonces, en todo este aspecto nosotros recibimos herencia. Jesús hizo referencia al pecado generacional de los fariseos. Cuando él hablaba con los fariseos, ¿sí?, él hablaba decía generación de víboras, porque estaba hablando de las generaciones anteriores. Él los estaba identificando con las generaciones de sus antepasados. Entonces, ahí es donde se veía la maldición. Y esto es lo que nosotros debemos reconocer para cortar. Amén. Necesitamos cortar esas maldiciones de antepasado que han venido sobre nosotros. Gracias, Daniel. Te dije que no, pero bueno. No, a otra. Me habían ofrecido un té antes de venir y le dije no. Pero bueno, muchas gracias. Porque si no se me va a poner celosa. Me decía, no quiso el té mío y aceptó el té de Daniel. Amén. Pero bueno, ya que lo trajo lo vamos a tomar. Muchas gracias. Me la hizo en la tacita del osito. Amén. No, la del osito. Los pecados de nuestros antepasados pueden haber dado lugar a cierto tipo de espíritus inmundos, ¿sí?, que gobiernan en la familia en forma generacional. Por eso es importante reconocer la herencia que nosotros hemos tenido. Y ahora, cuando recién hablábamos del pecado, cuando nosotros reconocemos que hay áreas que no prosperamos, debemos examinar si no hay pecados ocultos. En el área de la herencia, cuando nosotros empezamos a ver patrones que gobiernan nuestras vidas, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro carácter, nuestro cuerpo, las enfermedades, tenemos que empezar a ver si no son patrones hereditarios, ¿sí? Cuando alguien empieza a tener problemas de enfermedad, es decir, pero lo mismo, no, pero yo ya sé, porque mi mamá tenía lo mismo, mi papá tenía lo mismo, mi abuelita tenía lo mismo, mi abuelito tenía lo mismo. Empezamos a ver, no, pero eso de la familia de tal, esto de la familia de aquello, tiene el mismo reuma que los de la familia del otro. Y cuando vos empezás a mirar, decir, estás hablando de una herencia generacional que estuvo viniendo. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos heredando? A mí me encanta cuando hablo con pastores que dice, soy la segunda generación, soy la tercera generación de pastores. Mi abuelo era pastor. Veo que hablo con un pastor amigo, el pastor Pablo. Nosotros nacimos en la iglesia de su papá. Él es pastor hoy, su papá era pastor. El abuelo, ¿sí?, de la mamá, el abuelo del papá de la mamá era pastor. Y dice, y esta era la casita, esta era la iglesia de mi abuelo. Decir, wow, qué lindo cuando uno está recibiendo una herencia de bendición. Amén. Pero cuando vos decís, sí, mi abuelo estuvo preso, mi papá mató a uno, el otro dice, ay, Señor, líbrame de esa herencia. ¿Qué hago? Necesitamos cambiar eso. Quédese tranquilo el que tiene herencia. ¿Cuántos han recibido mala herencia, herencia de maldición? Quédese tranquilo porque hoy tenemos que reconocer eso para cortar esas herencias. Nosotros tenemos autoridad para que esa herencia sea cortada y nosotros somos testimonios con mi esposa de haber cortado herencias de maldición que había sobre nuestra familia. Amén. Entonces, quédese tranquilo que si hay herencia mala en usted, hoy usted puede reconocer la verdad, dice, lo hará libre. Entonces quiero que usted pueda reconocer cuáles sean las maldiciones que vengan para que usted pueda cortar eso. Hay patrones como la violencia en la familia. El abuelo era golpeador, el padre era golpeador, el hijo golpeador, ¿sí? Ahí hubo un espíritu de violencia que entró en esa línea de herencia, en esa línea generacional. Un espíritu de violencia se ha instalado y la violencia sigue moviéndose por todas las generaciones.
hubo alguien que fue delincuente, el descendiente delincuente, el otro sí delincuente. ¿Y de quién querés que aprenda?, te dice algún otro. Yo tengo familia que he conocido de vecinos, que era toda la familia de delincuentes de siempre. Y bueno, me he criado ahí entre ellos. Y cuando vos decías, te contaban la historia, sí, pero el padre de él le había robado a aquel otro, y el otro se había peleado con aquel, y aquel mató al cuñado. Y vos decías, wow. Y vos decís, claro, y este pobrecito, ¿de quién querés que aprenda? No se trata de haber aprendido o no aprendido, más allá que sean conductas aprendidas. Se trata de que hay una maldición, un espíritu de delincuencia operando en ese lugar. Pasa lo mismo en cualquier área que usted se quiera mover. Hay suicidio. Yo conozco familias con suicidio. Se ha suicidado el abuelo, se ha suicidado el hijo, y el nieto va por el mismo camino. Hay un espíritu de muerte que ha instalado en esa generación. Entonces alguien tiene que tomar la autoridad, reconociendo la verdad de la palabra, y decir, yo me planto acá, renuncio a toda maldición generacional, corto toda línea de sangre y acepto el sacrificio de Cristo en la cruz. Soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí Dios las hace todas nuevas. Entonces necesito romper todo eso cuando yo reconozco, pero es difícil cuando yo no lo puedo reconocer. Pero cuando empieza a haber patrones que no son de mi agrado, que no están dentro del plan y el propósito de Dios, que están operando en mi familia, yo tengo que reconocerlo para sacar eso y sacarlo inmediatamente. Amén. El objetivo es poder identificar los pecados generacionales y así poder descubrir qué espíritus han estado gobernando y poder destronarlo directamente. Maldiciones familiares. Definimos a una maldición como un deseo que se expresa para mal. La bendición es un deseo que se expresa para bien. Dios te bendiga. Hace poco, no sé, ahí en el grupo alguien puso la definición de lo que era cuando Dios te bendice, ¿sí? Uno te está deseando bendición, te está deseando el bien, te está deseando la prosperidad, la salud. Con ese Dios te bendiga. Pero ¿qué pasa cuando estamos con Dios te maldiga? Ojalá te muera, mandá que te... Y wow, decimos, estamos desatando maldición. Y cuando hablamos de maldiciones generacionales, maldiciones familiares, estamos definiendo algún deseo que se ha expresado para mal, ¿sí? Puede ser un deseo expresado delante de Dios contra otra persona, ¿sí? Un deseo expresado delante de cualquier área de ocultismo. En la Biblia, una maldición está relacionada con el pecado o con la desobediencia a Dios. Lo habla en Génesis 3, lo habla en Proverbio 26:2. Proverbio 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Aquí está hablando que así como anda el gorrión en su vuelo, ¿sí? Buscando dónde llegar, la golondrina buscando ese lugar para hacer nidos, buscando el lugar cálido, así da vuelta y llega con una causa, no es que andan por casualidad. Cuando una maldición entró en nuestra familia, cuando una maldición está operando en nuestra vida, es porque hay una causa. Alguien desobedeció a Dios, alguien cometió pecado, alguien se metió en lo que Dios no quería, y ahí está viniendo la maldición sobre nuestra familia, sobre nuestra herencia. Amén. La maldición es contraria a la bendición. En Deuteronomio 28, 27, ahí tenemos una lista muy linda. Si usted léala, y Dios dice, cuando me obedeces y haces lo que yo te digo y andás en mis caminos, serás bendito en tu entrada, en tu salida, será bendita tu canasta familiar, serás bendita tu familia, serás bendito en el campo, serás bendita. Y vos decís, qué bueno, quiero todas esas bendiciones. Pero dice, pero cuando haces lo que a vos te parece, cuando andás en los caminos tuyos, cuando me desobedeces a mí, serás maldito acá, maldito allá. Y vos mirá, y la lista de las maldiciones son más largas que la de las bendiciones. Amén. Y entonces necesitamos saber qué es lo que hemos estado haciendo bien o mal delante de Dios para recibir aquellas cosas. Y el pueblo de Dios tiene la oportunidad de obedecer y tener bendiciones o desobedecer y tener maldiciones. Para maldecir a alguien es preciso tener cierto derecho sobre ese ser, ¿sí? Una autoridad legal o paterna o familiar. ¿Sí? Yo no puedo maldecir o no tengo autoridad para maldecir a cualquiera así, porque sí. Pero sí cuando tengo una autoridad legal, ¿sí? Sea padre sobre hijo,
¿sí? Yo tengo, como padre sobre hijo tengo una autoridad legal, ¿sí? de sangre. Y yo puedo estar todo el tiempo diciéndole a mi hijo, vas a ser el mejor, vas a ser un campeón, vas a ser un profeta de Dios, vas a ser... Y puedo estar bendiciéndolo constantemente o lo puedo estar maldiciendo. Vas a ser un tarado, no vas a servir para nada, inútil, nunca aprendés. Y lo estoy maldiciendo. Lo estoy maldiciendo totalmente porque tengo derecho, tengo autoridad legal para hacer eso. Por eso es necesario aprender las bendiciones que Dios tiene para poder hacerlo. La misma autoridad delegada es la autoridad que tiene un jefe, que tiene una maestra, que tiene una autoridad sobre alguien. ¿Sí? Y cuando entramos en área de bendición espiritual, ¿sí? Dentro de ponernos bajo alguien que tenga autoridad de parte de Dios, o nos ponemos bajo autoridad de alguien que está en ocultismo y decir, pero lo que pasa es que un día fui a un brujo y el brujo me dijo, tenía razón. Claro, si vos te pusiste bajo su autoridad para que él te adivine lo que iba a pasar, lo que te iba a suceder, para que te adivine el futuro, para que haga algo para tu salud, para lo que sea, te metiste bajo ese derecho legal y ese hombre te maldijo. Porque te metiste en área de ocultismo y Dios estaba en contra de eso. Amén. Desde los orígenes del hombre, Dios maldijo al diablo para siempre. Génesis 3:14, ahí habla donde se iba y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo y te arrastrarás. Ahí maldijo a la serpiente y maldijo al hombre por haber obedecido o haberle desobedecido a él. Amén. Y el hombre recibe las consecuencias. Hay dos tipos de maldiciones. Una maldición ocultista, ¿sí? Que recién hablaba de esto. Esta tiene lugar cuando quien profesa esta maldición está relacionado con el ocultismo, ¿sí? Entonces, ese trabajo que ha sido hecho, ese daño, ¿sí? Ese sacrificio, son maldiciones y no se pueden romper con otro conjuro, con otro. Cuando la gente que ha estado practicando o estando en ocultismo, siempre fue y dice, no, para mí me hicieron algo. Sí, fue la bruja, porque está andando atrás de tu marido. Esta es una, no, pero podemos romper eso. Vos traeme una gallina y ahí hacemos, y ya te metiste en otro área de ocultismo, ¿sí? Donde te pensás que es otro que va a hacer, va a romper esto. Seguís metiendo más maldiciones sobre tu misma vida. Nada puede destruir. Un reino dividido contra sí no va a poder prosperar. Entonces, nada de eso va a hacer para poder bendecirte. Eso sigue causando más maldiciones sobre tu vida y sobre tus generaciones. Amén. Y otro tipo de maldiciones son las maldiciones emocionales. Proverbio 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua del sabio es medicina. Hay ese tipo de maldiciones, son emocionales, es un intenso deseo negativo, desearle mal a otro, significa también hacer pequeño, insultar, frases descalificadoras, frases de ofensa, de derrota. Ese tipo de cosas son las que producen maldición en las personas. Son maldiciones emocionales que han estado operando en esas personas, y todo lo que haya entrado por pecado, por desobediencia a Dios, eso sirve para seguir destruyendo. Basta con que un familiar nuestro antepasado haya abierto puertas para que ese espíritu comience a gobernar en la familia y se quede por generación, de generación en generación. Espíritus que operan generacionalmente en líneas de familia, operan en un apellido X, están allí no por el apellido, sino porque vienen en esa línea de familia, y eso no se puede destronar. Entonces necesitamos reconocer qué es lo que está operando. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a muchos ahora y están pensando ya en sus padres, en sus abuelos, y están pensando en cosas que han pasado que posiblemente sean las cosas que no les dejen prosperar. Amén. Pero necesitamos saber que en nuestra descendencia, ¿sí?, hubo maldición, y que cuando nosotros las reconocemos tenemos que cortar esas maldiciones para que no sigan operando sobre nosotros. Amén. Quiero contar dos pequeñas historias que las he contado ya muchas veces
y son las historias de dos personas contemporáneas, ya con esto terminamos, personas que vivieron en el mismo lugar, en la misma región, y eran dos personas contemporáneas. Uno de esos se llamaba Max Schul y el otro se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un predicador cristiano, fue un hombre muy influyente, fue un hombre que tuvo una predicación, trajo un gran avivamiento en los Estados Unidos, y una de sus predicaciones fue muy reconocida, se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Cuando este hombre dio esta palabra, dice que la gente se abrazaba de los bancos porque se veía que se iba al infierno, y ahí eso fue desatando un gran avivamiento en aquel lugar. Y cuenta la descendencia de este hombre. Jonathan Edwards se casó con una mujer creyente, una mujer que servía a Dios también, y dice que de sus descendientes salieron 13 presidentes de universidades, 13 decanos de universidades de sus descendientes. Hubo 65 profesores universitarios, hubo 3 senadores de los Estados Unidos, 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército, 100 predicadores cristianos y misioneros, un vicepresidente de los Estados Unidos, 80 policías. 295 de estas personas fueron graduadas de las universidades, de los cuales hay gobernadores y embajadores en todo el mundo. Tuvo en total, hasta el año 2000, unos 1.394 descendientes, y fueron positivo el proceso de todos estos descendientes para la nación. ¿Sí? Este hombre tuvo una descendencia bendita por todo lo que ha logrado. Y Max Schul era una persona atea que no creía en Dios, era una persona impía, ¿sí? Negaba las cosas de Dios, y se casó con una mujer impía también. Y de sus descendientes salieron 310 personas que murieron mendigas, ¿sí? En las calles. Murieron como mendigos e indigentes en las calles. Nunca pudieron lograr nada. 150 estuvieron en la cárcel como delincuentes. Hubo 7 personas que estuvieron por asesinato. 100 fueron borrachos y adictos. Y más de la mitad de las mujeres fueron prostitutas. Hubo más o menos 700 descendientes de este hombre, y le costaron al Estado más de $250,000, porque tuvieron que pagarle mientras ellos estuvieron presos y todo lo que pasó allí. Cuando vemos dos descendencias, una de bendición y otra de maldición, nos damos cuenta que es necesario cortar una maldición que haya en nuestras vidas. Porque si hay una puerta abierta de herencias de maldición, nosotros necesitamos cortarla. Dice en el libro de Esdras, capítulo 9, versos 6 y 7, y con esto termino. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y nuestras iniquidades por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada y a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Fíjense que Esdras reconoce el pecado de sus antepasados, que los alcanzó a ellos, y por ese pecado la nación toda, con reyes y gobernantes, está bajo maldición. Y ellos, culpa de ese pecado, fueron entregados a robo, fueron entregados a cautiverio, fueron entregados a vergüenza, a espada. Cuando yo leía esto pensaba, ¿cuántas veces el enemigo nos sigue robando y no nos damos cuenta qué está pasando? ¿Cuántas veces seguimos bajo cautividad y no nos damos cuenta qué está pasando? ¿Cuántas veces la espada anda ahí cerca nuestra, si no nos toca es por casualidad? Pero cuando vemos esto es que hay una maldición. Y lo que Esdras hizo
fue pedir perdón por los pecados de sus antepasados. Y otro hombre que hizo lo mismo fue Nehemías, en el capítulo 9. Nehemías 9, verso 2 y 3. Dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Necesitamos reconocer los pecados nuestros y los de nuestros antepasados que no nos están permitiendo prosperar. Pedir perdón por esos pecados y arrepentirnos de esos pecados. Y si esa maldición ha entrado en nuestra línea de sangre, nosotros necesitamos cortarla. Yo no puedo volver hacia atrás, ¿sí? Yo no puedo ir hacia mis antepasados, pero sí tengo autoridad sobre mis descendientes. Yo no puedo sí pedir perdón por los pecados de mis padres, pero yo no puedo sacar la maldición de mis padres. Pero sí la de mis descendientes, la de mis hijos. Pero mis hijos ya son grandes, pastor. Mis hijos ya están haciendo la suya. Yo tengo autoridad todavía sobre ellos, porque son hijos míos, a cortar toda maldición que haya sobre ellos. Y lo tengo que hacer en el espíritu. Tengo que reconocer que aquellos pecados que han operado en mis familiares, yo no los quiero para mis descendientes. Si mi abuelita era bruja, curandera, idólatra, yo no quiero esa maldición de idolatría, de curanderismo y de ocultismo sobre mi familia. Yo la corto, rechazo, renuncio, me arrepiento, pido perdón por lo que ella hizo, pero yo declaro que de ahora en más viene bendición para mis hijos. Mi abuelo era un delincuente, un sinvergüenza, abusador, maltratador. Yo no quiero ninguna de esas maldiciones de mi abuelo para mi familia. Yo ya me corregí un poquito, pero no la quiero ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni para bisnietos. Si dice que la maldición alcanzará hasta la tercera y cuarta generación, pero dice que sus misericordias alcanzarán hasta 1000 generaciones. Yo declaro bendición para 1000 generaciones después de mí. Que sí que estoy dispuesto a romper todas las maldiciones que había en mis antepasados para poder bendecir a mis descendientes. 2 puertas que hoy cerramos. Cerramos las puertas al pecado, y es primero en esta noche reconocer cuáles han sido los pecados que están operando en nosotros, ocultos o no ocultos, pero de los cuales quizá me he arrepentido, quizá, pero no me he apartado de ellos. Quizá pecados que están allí y de los cuales no los he confesado. Quizá pecados que todavía los sigo manejando yo, ¿sí? Pero yo hoy reconozco y quiero apartarme de eso porque quiero prosperar. Si estoy estancado, necesito prosperar porque hay pecados aún ocultos allí y yo quiero romper con todos esos pecados. Yo quiero romper con todas esas maldiciones. Yo quiero pedir a Dios que realmente Él me abra las puertas para poder entrar en una dimensión de bendición de Dios. Y si hay maldiciones de mis antepasados que están operando en mi familia, si hay pecados que han traído desunión, que han traído violencia, que han traído adicciones, si hay pecados que han traído espíritus de muerte, yo los destierro de mi familia. Mis descendientes comienzan a moverse en la bendición de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos y que el Espíritu Santo ministre su vida en esta hora. Deje que el Espíritu Santo traiga su mente. Esté usted y Dios solo. No piense en otra cosa. Piense en este momento en primer lugar en los pecados. ¿Cuáles son aquellos pecados que aún no he confesado? Quizá todavía no me pude apartar de ellos porque realmente no los he confesado. Quizá todavía los tengo allí y parece que son parte de mí, pero el no confesarlos no me permite prosperar. Señor, yo hoy tomo la determinación de confesar esos pecados y apartarme de ellos. Comienza
a confesar pecado nombre por nombre. Comienza a presentárselos a Dios. Dile: este ha sido mi pecado. Quizá mi soberbia, mi orgullo, mi desobediencia, el robo, la mentira, la adicción, el engaño. Yo no sé lo que pueda haber allí, pero dile nombre por nombre. Si te acuerdas del momento, si te acuerdas cómo comenzó a originarse ese pecado, renúncialo. Y haz un compromiso con Dios de que te vas a apartar de esa práctica de pecado, que vas a dejar eso, que eso nunca más te va a dominar. Entregale todo el dominio a Jesucristo de tu vida. Entregale el dominio total de aquellas cosas que no podés controlar a Jesucristo. Aquellos que me están mirando, que están viendo allí por internet, si en este momento el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de aquellas prácticas que no te permitan prosperar. Quizá estás estancado en áreas de tu vida, en economía, hay enfermedad que no pueda ser sana. Quizá hay adicciones, quizá hay áreas en tu vida que no puedes prosperar. Relaciones rotas constantemente una y otra vez. No te puedes llevar bien con nadie. No puedes progresar. Busca si no hay pecados allí y renúncialos en esta hora. El Señor quiere hacerte prosperar en todas las áreas de tu vida. El Señor quiere traer bendición a tu vida, pero ese pecado te está paralizando. Padre, en esta noche nos arrepentimos de todo pecado. Reconocemos que hay áreas que no podemos prosperar porque hay pecados que aún están en nosotros. Hoy nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos delante de ti. Te pedimos perdón y hacemos un compromiso delante tuyo de que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para apartarnos de aquel pecado. Nos comprometemos a confesar ese pecado con alguien que nos ayude para salir adelante. Haga ese compromiso con Dios en esta noche. Dígale a Dios que le ayude a salir. Quizás sean pensamientos lujuriosos, pensamientos de engaño, pensamientos de violencia, de muerte. Y están allí en su corazón, están allí en su mente. Todavía tienen un lugar que Dios no puede tomar. Todavía tienen un lugar donde Él no puede operar. Entrégueselo a Dios en esta noche. Papá, reconocemos nuestros pecados y te pedimos perdón. Y también, Señor, queremos en esta noche presentarte nuestra familia, nuestra descendiente, nuestras herencias. Quizá muchos puedan reconocer en esta noche que hay maldiciones operando en sus descendientes, en sus mismas vidas. Maldiciones que estaban en los antepasados. Si había enfermedad, Padre, en esta hora tomo autoridad en los cielos, con toda autoridad que tú nos has dado, contra toda potestad, principado, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomamos esa autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos, reprendemos y cancelamos toda maldición generacional. Reprendemos toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad y toda maldición de herencia que ha venido sobre las vidas, sobre los linajes de sangre. Cortamos toda obra del diablo que ha entrado, pero esta autoridad la tiene que tener usted para destronarlo de su misma familia. Si hay muchos que están con enfermedades que le han diagnosticado, enfermedades generacionales, córtela en esta hora. Me deshago de toda diabetes. Me deshago de toda enfermedad autoinmune. Me deshago en esta hora de toda enfermedad reumatológica. Todo lo que ha venido en mis antepasados teniendo un lugar, operando allí en mis padres, en mis abuelos. Esas enfermedades que han ganado un lugar, yo no las acepto para mi vida ni para mi descendiente. Enfermedades de la vista, miopía, congénitas, que han venido y han estado allí de antepasados. Renunciamos, cortamos toda maldición ahora.
Señor, te pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, por los pecados de nuestros abuelos, por los pecados de nuestros bisabuelos, por los pecados de nuestros tatarabuelos. Todos aquellos que nos han heredado, Señor, maldiciones, en esta hora las cancelamos. Las cancelamos sobre nuestra propia vida y sobre nuestros descendientes. Y tomamos autoridad para comenzar a bendecir a nuestros descendientes. Bendecimos la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos. Señor, aún aquellos cónyuges que nuestros hijos van a tener, aquellos que van a ser esposas o esposos de nuestros hijos. Padre, los bendecimos. Donde estén ellos ahora, ya los tenemos apartados para ti. Y declaramos que vendrán de una línea de bendición también, para que nuestros hijos comiencen a andar y a caminar en la bendición que tú has predestinado para cada uno de aquellos que te temen. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hijo de esta casa, aún aquellos que no han podido llegar hoy, pero Padre, que tú tomes esta bendición sobre cada uno de ellos también. Padre, que puedan recibir toda bendición del cielo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Declaro una noche de liberación. Declaro una noche de bendición para cada uno de tus hijos. Padre, y que pueda cada uno de ellos tomar esta autoridad. No queremos descendientes en maldición. No queremos descendientes en esclavitud, en enfermedad. Queremos descendientes prosperando en bendición, en tus caminos y en tus propósitos. Padre, yo te doy gracias. Te doy toda la gloria y toda la honra. Llévese esta práctica. Medite en esta palabra. Tómela.